¿Qué tal, mis amigos? Muy buenos días. Aquí estamos una vez más al pie del cañón para todos ustedes compartiendo la meditación de este día, hoy 14 de abril. Por fin estamos ya iniciando a nuestra semana, nuestra temática de reflexiones, y esta semana vamos a ver de la manera en que muchas de las veces nosotros confiamos en las guías que nos dan, confiamos, y voy a poner como ejemplo una situación de cuando tú viajas en un avión. Te subes al avión confiando que la persona que va al volante tiene el control de ese viaje y confías plenamente en él, sin darte cuenta que realmente quien mueve, quien pone todo para que tú llegues a ese destino es únicamente y solamente Dios. Así como en eso, en todas y en muchas de las cosas que nosotros tenemos la rutina de poder confiar, o de que confiamos en situaciones o cosas, así es el ser humano. Confiamos en el piloto, confiamos en un manual que nos presentan cuando compramos algún artículo. Nos dice la forma que debe de ser armado en una mesa o en cualquier artículo que tú compres. Estoy poniendo esto como un ejemplo simplemente. Dios nos guía por el mejor camino. Este es el título de nuestra meditación de esta mañana. Vamos a leer Salmos 23:3. Me guías por el mejor camino, porque así eres tú. El libro de Salmos es una preciosa colección de cantos espirituales que representan muy bien la comprensión de Dios que tuvieron sus autores. Muchos de esos salmos, escritos por el rey David, a un hombre que amaba al Señor, son invaluables como fuentes para conocer a Dios. Por eso, haremos bien el leerlos habitualmente para ampararnos de los retratos divinos que se encuentran en ellos, porque así eres tú. Dice en el versículo de hoy, y eso es precisamente lo que queremos saber: cómo es Dios. Uno de los retratos de Dios que nos presentan en los Salmos nos muestra cómo alguien es capaz de guiarnos por el mejor camino. Ese mejor camino parece traducido en todas las versiones de la Biblia como sendas, senderos de justicia. En Reina Valera 1960, por ejemplo, en Reina Valera 1995, Reina Valera actualizada, Reina Valera 2015, la Biblia de las Américas, la Biblia del Jubileo, la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Biblia Viva, la Nueva Versión Internacional, Caminos Rectos de Dios hablan hoy, la palabra España, Buenos Caminos, Palabra de Dios para Todos, Sendas de Caminos Correctos, Nueva Traducción Viviente, y Reina Valera Contemporánea. Así como un pastor, la metáfora que viene desarrollando en el Salmo 23, como función guiar a las ovejas, así como Dios tiene una de sus funciones guiarnos por esta vida terrenal, el verdadero hogar, que es la patria celestial, así como habla de ovejas sin pastor, es hablar de ovejas perdidas y en constante peligro. Así es el ser humano. Sin Dios vive descarriado, perdido, sin norte. ¿Por qué? Porque en Jehová son ordenados los pasos del hombre. Salmos 37:23. Mira tu vida y pregúntate: ¿no necesito acaso de alguien que me guíe por el mejor camino, que es el mejor camino de justicia? ¿No necesito a alguien que me ayude a no perderme, a no sucumbir ante tantas tentaciones y peligros que me rodean? ¿No necesito acaso de que Dios me guíe al reino de los cielos? La respuesta sincera del creyente es sí. Todas estas preguntas, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8:14. Por eso, como David el salmista, oramos: muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Salmos 25:4-5. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos
y Él hará derechas tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Porque Dios es tu pastor. Míralo así y nunca te olvides que Él está ahí para guiarte. Y lo más importante es lo que hace porque te ama. Dios dio su vida por ti y seguirá a tu lado con paciencia y amor todos los días hasta el fin del mundo. Qué bendición, qué grato poder escuchar estas palabras, el poder dejar que tengas un guiador, que tengas la seguridad de que Dios va a proveer en todo momento el sustento mientras permanezcas en esta tierra. ¿Te preguntas tú si no vas a pasar por tribulaciones cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador? Eso es un peligro que corremos todos, ¿no? El tener la seguridad de que no vamos a tener tribulaciones cuando aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas, eso es una farsa que el enemigo pone. Porque no porque seas tú cristiano o aceptes a Jesús en tu vida, no dice que no vas a sufrir. Mas sin embargo, la promesa que Él tiene en su palabra es que aún a pesar de todo tu sufrimiento, Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Y quiero compartirla contigo, que te quedes con esta meditación de la matutina para dar paso o dar pie a lo que continúa de lo que es nuestra temática de esta semana. Ustedes recuerdan el título de nuestra lección de esta semana. Lleva por título La luz brilla en la oscuridad. Es el título general de toda esta semana, pero recordemos que cada semana tiene su propia introducción. Así que vamos a dar pie entonces a entrar a nuestra lección de escuela sabática. Nada más que aquí me perdí. Aquí vamos a entrar ya. Esta semana estamos hablando, en el especial hoy, que estamos a 14 de abril, la transigencia, las sutiles estrategias de Satanás. ¿De qué manera el enemigo se ha metido en nuestras vidas a lo largo de la existencia del ser humano? Es bien interesante, mis amigos, hermanos, familia, cómo el enemigo ha utilizado sus armas, sus estrategias para poder confundir a la humanidad. ¿Cómo es eso? A mi entendimiento, recuerden ustedes que estamos aprendiendo juntos, por eso el programa se llama Creciendo Juntos, porque aún a pesar de que yo estoy aquí al frente dándoles la cara y tratando de darles una explicación, quiero que sepan que yo también estoy aprendiendo, que yo también me pongo a estudiar y que hay cosas que en el momento, a mí ahora sí que, como dicen por ahí, me cae el 20 de situaciones o cosas que yo no había entendido o que no me había enterado de la manera que aquí nos lo explica. Ahora, es bien importante que tú tengas en tu casa tu Biblia, que tú puedas tener ahí una base que te sustentes de todo lo que yo aquí te estoy hablando, porque normalmente nos han acostumbrado en la vida del secularismo, ¿no? En nuestra vida rutinaria, todos aquellos que no pertenecemos a una iglesia, nos han acostumbrado a eso, ¿no? A que creamos lo que la persona que está al frente en una plataforma o el que está enfrente de una pantalla, que tengamos que creerle lo que nos dice. Con bases sustentadas, tú tienes que enterarte y darte cuenta de lo que te estoy hablando aquí es verdad. ¿Recuerdan ustedes el versículo de memoria, lo que leímos al principio en la parte del sábado, la parte de ayer? Vamos a darle lectura una vez más para memorizar, y lo vamos a estar recordando, si me recuerdo yo, toda la semana. Entonces Jesús dijo: aún por un poco de tiempo la luz entrará entre ustedes. Anden mientras que tienen la luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en las tinieblas no sabe a dónde va. Repito, es interesante cómo el enemigo ha tratado de confundirnos. Yo no sé ustedes, pero yo he
visitado algunas congregaciones, iglesias, y ha habido situaciones donde me ha puesto en duda. De hecho, ha habido situaciones donde he encontrado yo un poquito de miedo, dado a que se han manejado de una manera distinta a la que normalmente uno viene acostumbrado, ¿no? Yo vengo de la iglesia popular, de la iglesia donde mis padres me enseñaron, que fue el catolicismo, y después vine a dar yo aquí a esta iglesia, que es los Adventistas del Séptimo Día. Esta es mi segunda iglesia donde yo he pertenecido. Les confieso y les comparto esto porque quiero que entiendan bien el concepto. Pero antes de venir a la iglesia adventista, yo pude y tuve la oportunidad de ir a otras iglesias donde no voy a mencionar nombres. Les menciono la iglesia católica porque normalmente muchas de las personas que estamos en diferentes denominaciones de ahí venimos. Otras denominaciones tienen por costumbre la sanación, que ahí también se ha implementado y se ha metido el enemigo, porque muchas veces hacen o utilizan las estrategias de querer jalar gente y hacen que le crezca a una persona el pie, porque lo he visto en muchas ocasiones, que tiene un pie más corto que el otro y de repente le empieza a crecer. O por ahí escuché a uno de los predicadores que dice que de repente va una mujer de gordita y le hacen hacen creer a las personas que está adelgazando, ¿no? Y empieza ella a hundir o sumir su panza, no sé cómo usted conozca esto, pero empieza a jalar aire para retener y de esa manera le hacen ver a la gente que realmente esto está pasando, ¿no? Está adelgazando. Son mentiras y son estrategias del enemigo que ha implementado. Así como hay esas situaciones, hay muchas que no entendemos por qué la gente sigue creyendo tales o cuales situaciones. Bueno, dicho esto, dada la introducción que dimos, entonces vámonos a la parte de la lectura la introducción que les leí al principio. Las transigencias. ¿Qué es una transigencia? Sutil estrategia de Satanás. Es algo que la transigencia es algo que dan por hecho. El enemigo se ha encargado de meterse a lo largo de la existencia del evangelio, dado a que no pudo con Jesucristo, y su estrategia principal, la número uno que yo aprendí de ayer a hoy, es que el diablo decidió hacerse cristiano. Yo no lo sabía, yo no lo había visto de esta manera, y ahorita vamos a ver por qué es que tenemos que entender que el diablo se tuvo que hacer cristiano, dado a que no supo contender con Dios en el sentido de el evangelismo. La estrategia de Satanás dijo: bueno, como yo no pude con él, entonces me voy a meter dentro de las iglesias, y las estrategias que ha implementado son confundir a la feligresía, dar malos testimonios en cuestión de que se pueden o ha dado profetas dentro de la iglesia que han confundido, que han dicho: a ti te va a acontecer esto en los próximos días. Y yo lo he visto a lo largo de mis días. Hace unos meses yo platicaba con un amigo al cual yo quiero mucho, y me decía que su pastor, su líder, le había pronosticado que él iba a tener una familia, y creo que hasta, si no me equivoco, le dijo que iba a tener dos hijos, el cual pues no sé, yo realmente quise respetar esa parte y lo sigo respetando, dado que estoy platicándole esto como testimonio de que no nos debemos de creer todo lo que nuestros líderes nos digan, cuando la conciencia de el poder mirarlos a los ojos, el poder ver si realmente están hablando verdad de Dios, tú lo puedes ver reflejado en su rostro, en una mirada con el cual tú puedes entender quién está detrás de todo eso. La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Vamos a comparar lo que estamos hablando en Juan 14, 6 con el Juan 8:44. ¿Qué contraste entre el carácter de Jesús y Satanás se observa en estos pasajes? Vamos a ver qué nos dice Juan 14:6. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Una vez que tú estás orando y tú le pides a Dios que te dé o te fortalezca en algún área de tu vida donde tú estás batallando, esta es la manera que tú puedes acercarte a Dios.
no por un intermediario. Eso no existe ya ahorita en la actualidad. Ya todo eso, gracias a Dios, vino a romper con todas esas tradiciones populares que nos enseñaron que tenemos que depender de un sacerdote o de un pastor o de un hermano que está consagrado, que puedo yo tener más referencia de que Dios le va a hacer más caso a él porque él estudia más, o porque se preparó más, o porque está más pegado a las cosas religiosas. Eso es mentira total que el enemigo te ha puesto. En el momento que tú decidas acercarte a Dios y que lo hagas con toda la humildad, mira, a Dios no le vas a engañar. A Dios no le puedes engañar porque Dios conoce tu corazón desde antes que tú empieces a pedirle algo. Dios ya sabe lo que tú le vas a pedir. Así que si vas con la mentalidad de que voy a engañar o te quieres transformar, ¿no? De ser un lobo a ser una ovejita que se convierte, que se pone el traje y se quiere meter, o sea, eso realmente no va a suceder. Dios conoce las estrategias del enemigo y sin duda Dios se va a dar cuenta de lo que hay en tu corazón, y olvídate que Dios va a hacer algo por el cual Él conoce y sabe que no va a lograr o que no vas a cumplir con lo que tú traes en tu cabeza. Dice Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que te acabo de decir? Que Dios conoce tu corazón y Él sabe lo que hay en cada pensamiento. Antes de que tú le pidas, Él ya sabe lo que le vas a pedir. Así es de que piénsalo dos veces, ¿no? Si tú vas a comprometerte con Dios, y aún así cuando tú tienes el deseo de querer cambiar todo aquello que tú quieres quitar de tu vida, cuando tú tienes el anhelo de transformar tu vida, Dios tiene el poder, no lo dudes. Dios tiene el poder de transformar. Este es el proceso de la transformación, le llamo yo, donde hay un deseo inminente de que el lobo se quiere convertir en oveja, pero humanamente tú no vas a poder lograrlo hasta que no vayas a la presencia de Dios. Y entonces cuando Dios decide que sí va a transformar a ese lobo en esa oveja, Dios lo va a hacer sin duda, porque Él es el único que tiene el poder. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Recuerden ustedes que desde siempre el enemigo de Dios, el conflicto principal fue allá con él, y sus pensamientos homicidas siempre fueron allá en el cielo. Cuando quiso él ser el representante de la humanidad, cuando quiso ponerse en el lugar de Dios, él quiso ponerse en el trono de Dios. Dice: pero porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla nada más, porque es mentiroso y es padre de la mentira. El enemigo va a buscar hacerte creer situaciones o cosas en todas las denominaciones. Y no te estoy diciendo con esto que en la iglesia adventista no hay personas que tratan de confundir a la feligresía. El diablo se ha metido en todas y cada una de las congregaciones. Por eso la palabra de Dios dice, cuando estaba la cizaña creciendo con el trigo, y le dice uno de los sembradores que estaban con el dueño de la parcela, voy a ponérselos de esta manera, les dijo: Señor, ¿quieres que cortemos la cizaña del trigo para que no se confunda? Y el dueño les dijo: dejadla así, que crezcan, y cuando llegue el tiempo de la cosecha, entonces vamos a separar todo aquello. Esa tarea no te pertenece a ti, no me pertenece a mí. Esa tarea le pertenece a Dios. Por eso es que ahorita en todas las iglesias hay de todo. Hay personas que se han metido con su traje de oveja tratando de confundir a la feligresía. Eso no lo dudes, y tienes que estar alerta para todos estos sucesos que están aconteciendo ahorita en la actualidad. Lo que Jesús dice es verdad, porque Él es el autor de la verdad. La verdad procede del corazón de un Dios que todo lo sabe, todo lo ama y todo lo conoce. Él es el fundamento y la realidad de toda verdad. Al contrario de Satanás, es un mentiroso y es padre de mentira. Está dispuesto a utilizar la mentira y el engaño, la desinformación y la distorsión de la verdad para descarriar al pueblo de Dios. Engaño de Eva en el Edén, distorsionado a la verdad, creado de dudas y negando
descaradamente lo que Dios les dijo. La afirmación de Satanás, no morirás. Cuando les dijo, le platicó Eva que Dios les había dicho que de todo árbol podían comer menos del árbol del bien y del mal. Entonces el enemigo de Dios se mete, usa como vehículo a la víbora y le dice, ¿que Dios te ha dicho esto? ¿Que no morirás? Dios lo que no quiere es que tú abras tus ojos. Sigue diciendo aquí en el contexto, dice, no morirás, dice en el contexto de comer el fruto, era una clara contradicción de lo que Dios había anunciado. A lo largo de los siglos, Satanás ha utilizado la misma estrategia. Socavada la confianza en la palabra de Dios, contradice la voluntad revelada de Dios, distorsionada las escrituras y a veces citas erróneas. La Biblia si le dice lo que a usted le conviene. No sé si me di a explicar en esto. Miren, habemos hermanos que hacemos decir a la Biblia cosas que la Biblia jamás está diciendo. Por eso es que el enemigo de Dios sabe y conoce la Biblia, y en el momento que él considere va a tratar de torcer todo lo que Dios ha dicho en su palabra, porque él se ha encargado. A Jesús mismo le dijo aquella vez cuando fue a probarlo y que le dijo, le dio Satanás un escrito está. ¿Ustedes recuerdan esa cita? Donde le dijo, escrito está, Dios va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás, el enemigo de Dios, conoce la Biblia. Por eso es que la palabra que el diablo se hizo cristiano está latente y está metido en todas las iglesias, en todas las congregaciones, que con toda la sencillez, la humildad y el deseo de servir a Dios lo están haciendo de una manera que consideran que están bien, pero realmente está utilizando al pueblo de Dios para confundir, para traer tragedia, para hacerles cambiar el enfoque donde realmente debe de estar, que es Jesucristo. Que pongamos nuestra mirada en Él y que confiemos en Él solamente, no en los hermanos, no en los pastores, no en los líderes. Confía en Dios. Dios es el único que te va a sacar toda duda, que te va a transformar si Él desea, que va a quitar ese lobo de donde está tratando de cazar, de comer carne. Y Él tiene el poder, pero únicamente tienes que confiar en Él. Esto es un milagro que únicamente Jesucristo mismo lo puede hacer. No hay poder en el ser humano. El ser humano ahorita en la actualidad no tiene ese poder. Él lo está ejerciendo sí para confundir a la feligresía. Vamos a leer Proverbios 23:23 y Juan 17:17 y 8:32. ¿Qué similitudes ves en estos pasajes bíblicos respecto a la verdad de la palabra de Dios? ¿Cuál es su mensaje central? Vamos a leer Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Eso dice Proverbios 23:23. ¿Qué nos dice Juan 17:17? Santificadlos en tu verdad. Tu palabra es tu verdad. Estamos hablando de la palabra de Dios. Compra la verdad. Sométete al yugo de Cristo. Ve y ríndete a sus pies. Sé inteligente. No creas en las palabras de hombres. No te guíes por los hombres que hablan mentira. El enemigo de Dios está metido en las iglesias, y no te estoy diciendo con esto que todas las personas que representan al pueblo de Dios son malas, o que no puedes o no deberías de confiar en ninguna de ellas. Lo que te estoy diciendo es que todo sea sustentado con bases bíblicas y que haya un entendimiento. Dice la palabra de Dios que cuando están uno o dos o más reunidos en su nombre, la presencia de Dios va a estar allí. Siempre que tú vayas a abrir la palabra de Dios, siempre tú tienes que orar, tienes que entender que si tú no te diriges a Dios en oración y que le pidas sabiduría para que tú puedas entender su palabra, no va a surgir nada extraordinario, no va a surgir ese milagro que Dios tiene para ti al día a día. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien sabía Satanás que
en las Santas Escrituras capacitarán a los hombres para discernir los engaños de él y opresores a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo Salvador del mundo resistió a los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna y decía: escrito está. Es lo que te acabo de decir ahorita. Con un escrito está, podemos sustentar, podemos confirmar lo que Dios nos habla en su palabra. Toda cosa que tú hables, toda cosa que tú escuches, que te hablen, que esté relacionado, y siempre no te vayas con un solo versículo. Siempre hay que entender y aprender a leer la Biblia de esta manera. Tienes que leer el antes y el después de lo que te está hablando. Entender en el momento que fue escrita, a quién fue escrita y para quiénes fue escrita. ¿Que nos sirve a nosotros en nuestros tiempos? Claro que sí, porque las enseñanzas son para toda la humanidad en todo momento. Pero sí tenemos que entender quién las escribió, para quién las escribió, en qué circunstancia las escribió. Eso grábatelo en tu cabeza. A cada sugerencia del adversario ponía en la sabiduría y el poder de la palabra para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad de usurpador papal. Estamos viendo cómo el enemigo estaba utilizando con sutileza y metiéndose en las iglesias. En todas las iglesias cristianas, te repito, en todas las iglesias está metido el enemigo. Utiliza a personas como vehículo para confundir, para atormentar y para hacer estragos dentro de una congregación, de una iglesia. Dice la Biblia: ensalza a Dios y coloca a los finitos seres humanos en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir las verdades sagradas. Esta fue la lógica adoptada por la iglesia romana. Por sentarse de años fue prohibida la circulación de la Biblia. Esto todo mundo lo sabemos. Ahorita en la actualidad la mayoría de las personas tienen una Biblia en su mano. Antes yo me recuerdo, porque yo era muy pequeño, cuando yo me llamaba la atención situaciones del por qué únicamente el que estaba enfrente, que era el sacerdote de la iglesia, tenía una Biblia y solamente confiábamos en lo que él nos decía acerca de lo que Dios decía en su palabra. Entonces yo nunca lo cuestioné porque no me interesaba, ¿no? Pero ahorita que yo estoy consciente de muchas cosas, entiendo que nunca debió de haber sido así y que siempre nuestros padres debieron de habernos instruido en la palabra de Dios para poder corroborar que aquella persona que nos está hablando al frente esté diciendo verdad de Dios. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la iglesia y el Estado. Eso no tiene explicación, no lo voy a analizar ni lo voy a explicar porque es más que eminente que es lo que ha hecho la iglesia secular, la iglesia tradicional, la que nos enseñaron, porque esto era así de simple. No nos enseñaban conforme a un escrito está, era simplemente esto es lo que quiero que aprendas y esto es lo que tú debes de saber, nada más. Vamos a analizar la forma que Satanás intenta distorsionar o malinterpretar la palabra de Dios en la actualidad. Miren, esto trae un contexto más largo y me gustaría leerles el espíritu de profecía, lo que la hermana de Juárez nos dice a continuación, pero dado que se nos alargó el tiempo y se nos ha ido, no queda más que darles una breve explicación de cómo aún en nuestra iglesia tradicional está surgiendo muchas cosas y que nada más estamos evangelizando, enseñándoles a las personas lo que a nosotros nos interesa que sepamos como pastores, como líderes. Número 1. Una de las cosas que a mí me llamó la atención la semana pasada es que dice que en el antiguo las personas vendían sus propiedades y las compartían con los demás para que todos vivieran de la misma manera y que todos tuvieran lo mismo. Cosa que no se enseña, cosa que no se lleva a cabo como una tarea para que todos vivamos de la misma manera. Y eso lo estamos viendo, es inminente todo esto, ¿sí? Nadie de los líderes, pastores, religiosos, de cualquier denominación van a vender sus propiedades para que tú vivas en armonía o que tengas lo mismo que ellos tienen. No lo van a hacer. Y eso no lo predica nadie.
Mas sin embargo, sí te están diciendo que hay que diezmar y ofrendar para que eso... miren, no quiero que se confunda esto, pero esto es algo que yo considero realmente preocupante, porque esto sí lo implementamos y esto sí lo queremos que la feligresía lo ejerza porque es conveniencia. Dios no necesita de tus diezmos, Dios no necesita de ti para que tú creas que porque estás dentro de la iglesia eres indispensable dentro de... Si Dios quisiera, Él tiene poder para hacer todo lo que tú estás haciendo. Si lo estamos haciendo es por amor a Dios únicamente, no por amor al prójimo. Así es de que no te estoy diciendo con esto que no diezmes o que no ofrendes. Ojo con esto. Simplemente estoy diciendo que el enemigo se ha enfocado en situaciones o en cosas que él considera que debemos hacer para que confundir, para darle a saber a la gente que no tiene el conocimiento que las cosas se están haciendo de tal o cual manera porque Dios así lo quiere. Eso es mentira. Sustentado con bases bíblicas, yo te puedo decir, Dios quiere que vivamos todos de la misma manera y que nadie tenga más que otros. Desgraciadamente, si tú me preguntas a mí si yo vendería mis bienes, cosa que no tengo, si yo tuviera y si me dices que los voy a vender para compartirle a otros, mi primer pensamiento siempre sería este. O sea, ¿cómo yo voy a vender todo lo que tengo, tanto esfuerzo que he tenido, tanto que me ha costado para poderlo repartir a otros que ni siquiera se esfuerzan? Esa es la mentalidad que tenemos ahorita en la actualidad, porque el enemigo se ha metido tanto en el pueblo de Dios que ha trastornado hasta nuestros pensamientos. Cristo es el autor y la verdad. Toda concepción brillante, todo pensamiento de sabiduría, toda capacidad y talento son dones de Cristo. Él no tomó ideas nuevas de la humanidad porque Él es el originador de todo. Pero cuando vino al mundo encontró las brillantes gemas de verdad que habían confiado al hombre, sepultadas en la superstición y la tradición. Las verdades de la importancia más vital estaban colocadas en el marco del error para servir al propósito de el archiengañador. Pero Cristo barrió las teorías erróneas. Nadie, salvo el Redentor del mundo, tenía poder para presentar la verdad en su pureza primitiva, desprovista de su error que Satanás había acumulado para ocultar su belleza celestial. Mis amigos, hermanos, hay mucho más que decir al respecto. Es interesante todo esto que se habla en la Sagrada Escritura. Yo lo único que te digo es si tú quieres pertenecer a una iglesia, si tú realmente estás convencido de que estás en la iglesia verdadera, donde Dios te ha puesto por algún motivo, y si tú confías en eso, tu corazón te va a indicar si procedes a continuar con las reglas que la iglesia ha impuesto a la feligresía. Tu corazón te va a ir indicando si realmente estás haciendo lo justo y lo correcto para los ojos de Dios. Te invito para que ores siempre, que te mantengas siempre en esa conexión con Dios para que Él te siga dando la guía y puedas comprender todo lo que el enemigo ha puesto, dado por los líderes que nos enseñan. Yo siempre he dicho de esta manera, no confíes en el hombre. Dice la misma Biblia, nos está diciendo, maldito el hombre que cree en el hombre. Vamos a escudriñar la Escritura, vamos a orar principalmente y vamos a entender que los planes de Dios son distintos a los de los seres humanos y que confiamos en que Él nos va a dirigir. Si en el momento que tú veas que algo que te están diciendo no está acorde con lo que la palabra de Dios dice, en ese momento tú puedes tomar una acción y poder enfrentar con bases bíblicas, decirle a tu líder, esto no es lo que Dios está diciendo y no es lo que yo estoy entendiendo. Vamos a seguir estudiando relacionado con este tema, así es de que no quiero decirles que esto tiene un final porque es el inicio de esta semana, así que preparémonos para mañana. Me gustaría que tengamos una palabra de oración en este momento para poder despedirnos y que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón para que Dios penetre en él como lo ha hecho o ha buscado hacerlo en la humanidad. Así es de que oremos. Bendito Dios, gracias Señor te damos en esta hermosa mañana que nos has dado, Señor, la luz que necesitamos, Padre. Perdona por favor nuestras faltas, ayúdanos Señor, enséñanos, danos la luz que necesitamos, buen Dios.
Necesitamos que vengas, Señor, a nuestras vidas y que nos permitas poder hacer todo con diligencia, buen Dios, con la sabiduría que tú has prometido darnos a todos aquellos que te sirven, Padre. Acompáñanos, Señor, a lo largo de esta semana y danos, Señor, palabra. Que seas tú, Señor, quien hable y no el ser humano, buen Dios. Quédate con nosotros, lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, les recuerdo como siempre, mi nombre es Arturo Sánchez. Nos vemos mañana en la próxima. Chao, chao.